Bien, entonces, eh, vamos a empezar como siempre, con la importación de las bibliotecas. Eh, Aquí todo el mundo, si alguien tiene un problema con esto, entonces probablemente necesite utilizar una línea adicional, que es el famoso pip install. Entonces, si alguna de estas librerías les aparece un error, necesitarían entonces instalarla con el comando, si se acuerdan, es el famoso pip install, que es este comando que es pip install y el nombre de la librería, ¿no? Si este fuera el caso. Si no tiene ningún error esta instrucción, entonces no necesitan esta línea. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, importamos las librerías. Lo que vamos a hacer ahora es eh, utilizar los datos que vienen en la base de datos, que son básicamente estos, que son el costo total, en la producción de electricidad, el precio del trabajo, el precio del combustible, el precio del capital. Ahora lo que vamos a hacer es, como siempre, como la clase pasada, vamos a utilizar esta ruta para importar el archivo de NetROM del 63, que es un archivo DTA, y vamos entonces a importarlo. En la librería que se llama FileRestat, permite importar archivos DTA, entre otros. Entonces es readDTA y va a leer este archivo, que es el que asigné aquí. Y básicamente esta función me regresa dos cosas. Uno, que son los metadatos. Recuerden que Stata tiene una serie de metadatos que están relacionados con el nombre de variable y con otras características que uno puede guardar en Stata. Y el data frame, que es básicamente el dataset. Entonces yo solamente voy a ocupar el data frame, que es este, y ejecuto esta línea y luego le doy que me muestre los encabezados y esta es la información que estaríamos ocupando. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Ok, bien, bien. No sé si me están escuchando porque he tenido problemas con el audio. Sí se escucha, profesor. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La clase pasada planteamos lo siguiente, que fue una aplicación del método de menos cuadrados para determinar retornos a escala de la industria eléctrica. Entonces llegamos a la expresión de que los costos, un problema de minimización de costos puede interpretarse bajo su versión logarítmica de esta manera, una ecuación lineal, que es el logaritmo del costo más una constante más beta 1 hasta beta 5 de los logaritmos respectivos de cada una de las variables. ¿Sí? Sí, me voy a regresar a la primera línea. Me parece que tenemos un problema con la primera línea del código. Entonces, vamos a ver. Quien tiene el error me podría decir, cuando corren y no les ejecuta, si les aparece un error, es porque a lo mejor no les deja instalar alguna de estas librerías. Entonces, utilicen esta pip install y aquí va el nombre de la librería que les dice el error que no puede instalar o que no puede importar. ¿Sí? 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 ¿Te solucionó Mariana o no? Por favor. Bueno, ok, continúo entonces. Si tiene algún problema, por favor, no duden en interrumpirme y regreso para atenderlo. Bien, a ver, no se resolvió. Ok. Este, mm, lo podemos ver, no sé si está conectado mal, a ver, déjame ver si Omar anda por ahí. Igual a lo mejor puedo ayudar. Sí, anda por ahí nomás.
No sé, Omar, si me puedes ayudar ayudándole a Mariana, creo que tiene un problema. Si no, al final de la clase lo podemos ver si es que quieres. Si quieres, me puedes seguir con el código que traemos, los resultados, y por favor, ahorita al final Sí, de platicamos el cualquier problema. manera, yo comunico con ella e intento ayudarle, venga. Va, vale, ok. Bien, entonces ahora, eh, lo que vamos a hacer entonces es convertir todas las variables a logaritmos primero y llegar al siguiente resultado, llegar a que y va a ser el logaritmo del costo y que el vector x de variables independientes va a ser esto, un uno porque va a haber una constante, el logaritmo del producto, el logaritmo del precio, el logaritmo del precio 2 y el logaritmo del precio 3. Entonces, creamos las transformaciones y agregamos esos datos al data frame. Entonces, al data frame voy a agregar el logaritmo del costo, que es una función de NumPy, que es el logaritmo, y lo agrego. Y así me voy con cada uno, y al final solamente agrego una columna de unos, que será la constante. ¿Sí? Bien, ahora sí, si ejecuto esta línea, lo que ya tengo es lo siguiente, son las nuevas variables ya en logaritmos, incluso mi costo promedio, y una columna de puros unos, que será la constante. Bien. La regresión, entonces, requiere definir dos cosas, la variable x, la variable y, perdón, que va a ser esta variable, que va a ser del data frame, voy a tomar esta variable, el log cost total, y lo voy a asignar al objeto que se llama y. Y luego voy a crear un objeto x, que va a ser del data frame, voy a tomar la lista que contiene a la columna 1, que son puros unos para la constante, el logaritmo del producto, el logaritmo del precio del trabajo, el logaritmo del precio del combustible y el logaritmo del precio del capital. Si ejecutan esto, van a ver que solamente imprimí x, entonces x se va a ver así. ¿Sí? Eso implica entonces que puedo hacer una estimación por mínimos cuadrados. Bien, la estimación, la instrucción es la siguiente. Voy a utilizar la librería que puse con el alias SM. Si ustedes se regresan al inicio, verán que la librería que puse con el alias SM está aquí, que es que importé de statmodel.api y la nombré SM. Entonces, de esa librería estoy utilizando la función que se llama OLS, mínimos cuadrados ordinarios, y le estoy diciendo que la variable y es esta y que la variable x es esta y que la asigna a un objeto que se llama es. ¿Sí? Luego voy a crear un objeto que se va a llamar es2 y que es de es1 quiero que haga el ajuste. Estas dos instrucciones siempre van a ir juntas. Uno es la estimación, el proceso de estimación, y el otro es el es.fit, que es toma la estimación y calcula todos los estadísticos necesarios y los va a guardar en un objeto que se llama es2. Luego voy a imprimir es2, pero voy a imprimir su resumen. Entonces le voy a decir es2.summary y quiero que imprimas eso. Cuando le doy run a eso, me imprime este cuadro de resultados. Es un cuadro muy común, que ustedes incluso, es muy parecido al que obtienen en Stata o que obtienen en IBM. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Ok, vale, perfecto. Bien. Entonces, vamos descomponiendo los resultados. Los estimadores que resultan de hacer esta operación, que es la matriz X, inversa, hacer toda esta operación, por X respuesta por Y, ¿cómo lo obtengo del resultado de estimación? Ah, bueno, entonces tomo de es2 y le pregunto por los parámetros. Le doy run, entonces me da los parámetros. Entonces aquí están las betas, todas estas son las betas. ¿Sí? Se dan cuenta, aquí está. La constante que está aquí, ¿sí? Y aquí están cada una de las betas. Entonces, supongan, entonces ahora, ¿cuál es la hipótesis común que hacemos? Siempre es esta, ¿no? La hipótesis es que beta k es igual a 0, alternativamente con que beta k es igual a 0. Eso utilizamos un estadístico t, que consiste en hacer esta operación, que es beta menos 0 entre la estimación del error, la estimación de la varianza del error, entre la posición késima de esta matriz, y eso es una t con n menos 0 de libertad. ¿Cómo obtengo todos los t? Bueno, esto es ROM, y estos son los t. Si ustedes se regresan al estadístico resumen de aquí arriba, verán que cada uno de estos
T que está aquí son los que he obtenido. ¿Sí? Sencillo hasta aquí. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿qué pasa con la prueba global? La prueba global es esta. Es que todas las betas son igual a 0. Eso lo hago con una F y supongo una matriz de restricción que es una identidad y un vector R igual a 0. ¿Cuántas restricciones tengo aquí? Tantas betas estoy diciendo que son estadísticamente igual a 0. Bien. Entonces, ¿cómo obtengo ese estadístico? Le pregunto al software por el estadístico F-value y es este valor que está aquí. Si ustedes se regresan al cuadro, van a ver que ese estadístico es este que está aquí. ¿Sí? Entonces, antes de continuar, veamos los resultados de las estadísticas, de las pruebas de hipótesis. La primera es que, lo primero que podemos decir es que la constante tiene un t de este tamaño. ¿Sí? Ahora bien, el p-value dice que ese t es significativo. ¿Por qué? Porque es menor a 0.5. Entonces, en su intervalo de confianza, que es este, no está el 0, por lo tanto, es estadísticamente significativo. Por el contrario, casos como el precio del trabajo, tiene un estadístico T 1.49 y un p-value de 0.3. Quiere decir que este no es significativo incluso al 90%, porque en su intervalo de confianza tiene el 0. ¿Sí? Entonces, este amigo no es estadísticamente significativo. Ahora, ¿qué pasa con el F? El F es este valor, pero el F-value, o la probabilidad del F es 4.82 a E a la 78. Es casi 0. Básicamente lo que estamos diciendo es que, en efecto, eh, todas las variables en conjunto son estadísticamente, se puede rechazar la hipótesis de que son estadísticamente 0. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, O sea, en la segunda variable, el primer estimador, ¿por qué dice que no es significativo debido a los intervalos de confianza? O sea, entiendo que el p-value es mayor a 0.05, pero ajá. algo dijo sobre los intervalos de confianza. Sí, acuérdate que este es el intervalo de confianza que está descrito aquí. Lo que está diciendo esto es que es un intervalo de confianza del 95%. ¿Cómo lo sé? Porque acumula de un lado 25% y el otro 25%, entonces 50%. Y como el intervalo de confianza va desde menos Ajá. 0.13 hasta 1.01, quiere decir que dentro del intervalo de confianza está el 0. Entonces, uno de los posibles Ok. valores para ese coeficiente Sí, es 0. ok, ya. Entonces ya eso anula, estadísticamente tú puedes decir que el efecto es 0. Sí. Muy bien, gracias. No, no. Entonces, tienen aquí el F-value. Ahora bien, podemos hacer, este tipo de prueba la podemos hacer a mano. ¿A qué me refiero a mano? Ahí podemos definir quién es la matriz R y quién es el vector R. ¿Sí? En este caso, voy a utilizar un arreglo. Fíjense. Voy a utilizar de NumPy, voy a utilizar la función arreglo, array, y le voy a decir, quiero que que apiles los siguientes vectores. Un vector que tiene puros ceros. ¿Cuántos ceros tiene? 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Porque son 5 variables. Entonces, 5 ceros, luego un 1 solamente en la segunda posición, luego el siguiente con un 1 en la tercera y así me voy. Esta es una matriz, casi es una identidad. Fíjense, entonces tengo una matriz que es casi una identidad excepto por el primero. Entonces, si me regreso a la matriz R, quiere decir que aquí tengo una posición, aquí tengo 0. ¿Qué hipótesis no la estoy probando entonces? Estoy diciendo que todas las betas, excepto la primera, es igual a 0. Todas las demás son igual a 0. Esa es la hipótesis no la que estoy queriendo probar con este arreglo. Luego, lo meto, entonces llamo a la función, digo, del esto, de los resultados de la estimación, y ahora quiero que hagas un F-test considerando esta matriz R y la ejecuta. Uy, pero no definí la R, perdón. A ver. Y me dice, el warning que me dice es que el número de restricciones es 5, pero el rango de la matriz R es 4. ¿Sí? Lo cual efectivamente así es. Yo definí una matriz con 5 renglones, pero no es de rango completo, porque uso un vector es de puro 0.
Dice, de todas formas, calculé el F. Y el F es exactamente igual al F que yo tenía aquí. Ese F que está ahí es exactamente igual a este F. Igual tiene la misma probabilidad y tiene los mismos grados de libertad y tiene los mismos grados de libertad en el denominador y en el numerador. Entonces, bien, ¿cuál es mi conclusión de esto? Mi conclusión es que por default, cuando ustedes hacen una regresión con constante como esta que está aquí, la prueba global que está aquí es prueba que las variables estas son estadísticamente cero sin considerar la constante. Porque está considerando como escenario base que pudiste haber utilizado solo el promedio en lugar de haber hecho la regresión. Entonces, la prueba global trata de probar, de determinar qué tanto ganas de haber hecho la regresión con variables o solamente haber tomado el promedio. Porque si el efecto de todas estas es igual a cero, quiere decir que lo mejor que pudiste haber hecho era estimar con una constante nada más, y si estimas con una constante una regresión, básicamente lo que estás estimando es el promedio. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Ok, vale. Entonces, esta es una forma alternativa de hacer la prueba global. Pero bien, pero eso en realidad a mí no me interesa tanto. A mí el que me interesa, en realidad, es la prueba que yo había planteado al inicio, que es la pregunta que se hace en el paper. Dice, es, beta 3 más beta 4 más beta 5 es igual a 1. Esto significaría que los retornos de la industria, los retornos a escala de la industria son constantes. Esta es la prueba que él está planteando. ¿Sí? Alternativamente es beta 3 más beta 4 más beta 5 es distinto de 1. ¿Sí? Ahora bien, existen dos alternativas para probar la hipótesis. Uno es que utilicemos un estadístico T y otro es que utilicemos un estadístico S. ¿Sí? Las pruebas, las restricciones como esta pueden resolverlas por cualquiera de los dos, cualquiera de las estadísticas, siempre que se trate de una sola restricción. Si son más de una restricción, solo la pueden resolver con una S. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cuál es el vector de restricciones que estoy utilizando? Sería este, porque lo que estoy diciendo es que quiero que no considere a beta 1 ni considere a beta 2. Solo considere a beta 3, beta 4 y beta 5 y que el valor de la prueba va a ser 1. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, y para hacer la prueba, voy a necesitar hacer lo siguiente. Fíjense. Primero voy a establecer una fórmula de regresión. Y la fórmula de regresión es esta. El logaritmo total del costo es una regresión de una constante más el logaritmo del producto, más el logaritmo del precio del trabajo, más el logaritmo del precio del combustible, más el logaritmo del precio del capital. Esta es la fórmula de regresión. Ahora bien, entonces voy a utilizar un objeto que se va a llamar resultados, ahí voy a almacenar los resultados, y voy a utilizar la función OLS, que es, esta función OLS proviene de la biblioteca que importé aquí, que es Stat Model Fórmula API, y es OLS. ¿Sí? Esta es la fórmula que estoy utilizando. Entonces, me regreso aquí. OLS, entonces, necesita dos parámetros la función. Uno, necesita la fórmula de la regresión y necesita que le dé los datos. Mis datos se llaman data frame. Entonces, mi data frame puede tener muchas cosas, puede tener muchas variables, pero lo que va a hacer OLS es que va a identificar aquellas que tengan estos nombres. Acuérdense, data frame tiene más variables. Si ustedes se regresan a data frame tiene todas estas variables. Pero la función OLS, considerando la fórmula, va a tomar solamente aquellas que yo listé en la fórmula. ¿Sí? Bien, ahora,
Entonces, en result va a guardar la estimación de Profe, OLS. una pregunta. Sí, Entonces, ahí en fórmula, o sea, si por ejemplo nada más hacemos un OLS con el puro data frame, jalaría para todas las variables, ¿no? Y si nada más quiero para unas cuantas, tendría que establecer a través de esta fórmula las variables que quiero. O sea, OLS, o sea, si hay un objeto que es OLS que quiero pensar que es la que me corre todo el data frame y hace la regresión. sí, Y ya nada más para identificar las variables que yo quiero que corra únicamente, utilizo la fórmula. exactamente, así es. Ah, ok. Tú en la fórmula le especificas cómo quieres que haga las operaciones. Bueno, qué variables consideres. ¿Sí? Es muy práctico porque básicamente tú puedes tener un data frame como tú quieras y nada más le vas diciendo en fórmula quiénes van incluyendo, a quiénes quieres incluir. ¿Sí? Esa es la razón. Vale. Entonces, ahora voy a definir mi hipótesis. Bien, noten que la ventaja que tiene este proceso es que ustedes pueden incluir más de una hipótesis, más de una restricción. Es lo que estoy diciendo. En esta ocasión solo voy a incluir una, que es esta, que es el coeficiente asociado al precio del logaritmo, al logaritmo del precio del trabajo, al logaritmo del precio del combustible, el logaritmo del precio del capital es igual a 1, que es básicamente esta hipótesis que tengo aquí arriba. ¿Sí? Entonces, esa es la hipótesis que quiero probar. ¿Sí? Hay dos maneras de hacerlo, les decía. Vamos a irnos primero por una prueba T. Es una prueba T, entonces, les digo que del objeto que se llama result, que es el haber hecho la estimación OLS, quiero que haga el t-test, es decir, haga una prueba T, considerando hipótesis, y que la guarde en t-test, y que luego lo imprima. Entonces voy a ejecutar desde aquí, run, y run. ¿Sí? Entonces, bien, el coeficiente asociado a esta hipótesis es 0.6430. Quiere decir que la suma del coeficiente que está aquí arriba, el coeficiente del precio del trabajo, más el coeficiente del precio del combustible, más el precio, más el logaritmo del precio del capital, toda esta suma es 0.64. ¿Sí? ¿Van conmigo hasta ahí todos? Ese es el valor que está aquí. Sí. La suma de los coeficientes. El error estándar es el error estándar de la hipótesis. ¿Cómo sacan el error estándar de una hipótesis? Es básicamente encontrarle cuál es la varianza de esta hipótesis. ¿Y cuál es la varianza de esta hipótesis? Equivale a resolver un problema de varianza de la suma de variables aleatorias. Y esa es la varianza de cada una de las variables aleatorias, es decir, la varianza de beta 3 más la varianza de beta 4 más la varianza de beta 5 menos dos veces las respectivas correlaciones. Sería la correlación de beta 3 con beta 4 menos la correlación de beta 3 con beta 5 menos la correlación de beta 4 con beta 5. Todo eso se acaba de enunciar raíz cuadrada. Y eso es la desviación estándar y eso les va a dar este valor. Entonces, el T que está aquí es la división del coeficiente entre el error estándar. Y les va a dar un p-value. Y el p-value que me sale es 0.450. Quiere decir entonces que estadísticamente No, sí. bueno, ¿cuál sería la conclusión aquí? Esa es una buena pregunta para usted. ¿Cuál sería la conclusión aquí? Pues que no son significativas, ¿no? ¿Por qué dices que no son significativas? Pues primero el p-value está por encima de 0.05 y los intervalos de confianza, pues contienen al 0, por lo que ya hemos dicho anteriormente. Sí. Nota algo. Aquí hay una pequeña diferencia con esta prueba de hipótesis. Lo voy a escribir aquí. Markdown. Voy a ocupar un markdown. ¿Cuál es la prueba de hipótesis aquí? Es H0
es igual a beta 3 más beta 4 más beta 5 es igual a 1. Y esa es la hipótesis nula, ¿se acuerdan? Esa es la hipótesis nula. Ahora, esta también la puedo expresar de esta manera. Es equivalente a que yo ponga que beta 3 más beta 4 más beta 5 menos 1 es igual a 0. Es exactamente igual a eso. La segunda línea es equivalente. Entonces, ¿cuál de las dos hipótesis nulas que está aquí creen que está probando este cuadro? ¿Cuál te imaginas? La segunda. ¿Sí? Entonces, por eso me salió el t negativo, porque yo les dije, el t es la división del coeficiente entre el error estándar. Pero lo que pasó fue que en realidad la t que estamos probando, déjenme me traigo este texto aquí, lo copio de acá. El t que estamos probando, en lugar de tener un 0 aquí, tiene un 1. Entonces, tomó el coeficiente de 0.64, lo que hicimos fue aquí, la hipótesis lo que está haciendo es tomar 0.64 menos 1 dividido entre el error estándar y eso da este valor. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí conmigo? Entonces la P, entonces la hipótesis nula es que el efecto de esto es igual a 0. Eso implicaría que estaría yo aceptando la hipótesis formulada como en este renglón. Entonces quiere decir que estadísticamente, como decía Lisette, es, bueno, si lo pienso, puedo decir que estoy rechazando, en realidad, bueno, no puedo rechazar la hipótesis nula. Quiere decir que estadísticamente hay retornos a escala constante en esta industria. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahí? Pues claro. Yo todavía no, o sea, no logro ver exactamente esta parte de la segunda hipótesis reflejado en los estadísticos. O sea, ¿cómo interpretaría en este caso los estadísticos de p-value y del intervalo con la segunda hipótesis que puso, que le quitamos la correlación? O sea, O sea, es que la hipótesis no la que estás probando es que estadísticamente esta suma menos 1 es igual a 0. De hecho, tendría que corregir este t. Este t tendría que ser así, tendría que ser r, y aquí no necesitaría subíndice acá, en realidad. Necesitarlo porque no me voy a perder. Menos 1 por r. En realidad, el t estadístico es... El t estadístico toma la matriz de restricciones, las multiplica por x traspuesta por x a la menos 1 y r traspuesta. Entonces esto va a ser un escalar. Fíjense cómo es r. R es un vector que multiplica una matriz y luego el vector traspuesto. Entonces esto de aquí va a ser un escalar. De esta manera es como obtengo la varianza y las correlaciones con esta operación que está aquí. Luego lo saco raíz y esto ya es la desviación estándar, que básicamente es este valor que está aquí. Este denominador es este coeficiente que está aquí arriba es esto. Entonces, la hipótesis que estoy probando es que estadísticamente este componente que está aquí arriba es 0. Entonces, si eso es 0, quiere decir que en mi intervalo de confianza aquí, cabe el 0. Entonces, si cabe el 0, si el 0 es posible que esté ahí, quiere decir que lo que estoy diciendo es que esto es cierto. Claro. Que es alternativamente igual a decir que esta hipótesis es cierta. Claro. ¿Vale? Bien. ¿Dudas con esto?
¿Hasta aquí? Voy a continuar entonces. La segunda alternativa es hagámoslo con una F. Bien, la F tiene la ventaja de que pueden utilizar más de una restricción, pero en este caso solo es una la que voy a probar. Entonces, para probar con una F es exactamente la misma lógica. Voy a utilizar la misma hipótesis que definí aquí arriba. Entonces voy a decirle que de result quiero que haga un F-test, un if-test, que tome la hipótesis que ya había definido anteriormente y que imprima el resultado. Entonces, la hipótesis es esta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Fíjense, me salió un coeficiente de este tamaño y un p-value de este tamaño, con estos grados de libertad en el denominador y numerador. Entonces, ¿qué es lo que podrían concluir de esta prueba? ¿Se acepta o se rechaza la hipótesis nula? Se acepta, al igual que en el caso anterior. Entonces, bajo dos pruebas, la que ustedes quieran, en este caso ustedes pueden elegir la que prefieran, una F o una T. Cualquiera de las dos les va a generar una buena prueba para esta hipótesis. Ahora bien, si quieren, déjenme ponerle aquí me estoy refiriendo con esta prueba. Voy a agregar markdown aquí y me voy a traer la ecuación de la F. Profe, en ambos casos, en ambos ejercicios que acabamos de hacer, ¿cuándo no se aceptaría la hipótesis? Cuando el valor del p-value sea menor a punto. Ajá, 0,5, ¿no? Ah, ok, ya, vale, quedó No, claro. exacto, esa es una hipótesis muy particular. Me refiero a que está definida de cierta manera que no es. La definí, está definida de una manera que no solemos definir la prueba de hipótesis en el análisis de regresión, porque nosotros solemos rechazar, nosotros solemos pensar que es bueno rechazar la hipótesis nula, pero bueno, porque la hipótesis nula que hemos planteado es que la beta es igual a 0, la beta que estamos analizando. En este caso queremos lo contrario, queremos aceptarla, ¿no? Eso es lo distinto en este caso. Ok, ¿cómo sé que se acepta o se rechaza? Es otra vez p-value. Hay dos maneras de... Las hipótesis nulas se aceptan, más bien, las hipótesis nulas solamente se pueden rechazar o no rechazar, en estricto sentido. Hablando estadísticamente formal, la hipótesis nula se rechaza o no se rechaza. Pero vamos a decir aceptar o rechazar. Entonces, bien. Yo digo que acepto la hipótesis nula y el p-value es mayor a 0.05. Es decir, este valor que está aquí es mayor a 0.05. Entonces, en ese caso, quiere decir que el intervalo de confianza cambia de signo. El lado inferior está en negativo y el lado superior está en positivo. Uno de los posibles valores es que 0 es un valor válido para la hipótesis. Entonces, así estoy diciendo que la acepto. Si la rechazo, quiere decir que el intervalo está totalmente del lado de los negativos o totalmente del lado de los positivos, en cuyo caso el p-value sería menor a 0.05. Si me regreso al cuadro que está aquí arriba, aquí tengo casos de todo. Tengo, por ejemplo, este que está aquí, rechazo la hipótesis nula, porque el p-value es menor a 0.05. También en este caso la rechazo. Y en ambos casos se podrán dar cuenta que el intervalo está totalmente del lado de los negativos o totalmente del lado de los positivos. En este caso, estoy diciendo que no puedo rechazar, más bien acepto la hipótesis nula. Lo que estoy diciendo es que pues, el valor del p-value es mayor a 0.05, entonces el intervalo pasa por el 0, tiene al 0 dentro. Es el caso también de este y ya. ¿Sí? No sé si te respondí tu pregunta, Fernando. Ok. Si no, me dicen, por favor. Ahora,
Entonces, estaba con esta F. Fíjense, esta F tiene una lógica similar. Voy a modificar la especificación que está aquí para hacerla como... ¿Cuántas restricciones hay aquí? Solo hay una restricción. Pues J es igual a 1. Entonces, el denominador aquí, J es 1. Entonces, este es el F que quieren probar. R, este R que está aquí, también es igual a 1. Entonces, este R lo puedo cambiar por un 1. R, ¿dónde está el otro R? No me falta. Entonces, esta es la formulación de la F que estaría yo probando con este test que está aquí. ¿Vale? Entonces, tiene una sola restricción. Por eso me dice aquí, ¿cuántos grados de libertad hay en el numerador? Hay una sola restricción. ¿Cuántos grados de libertad hay en el denominador? Hay 140, el número de observaciones. Menos el número de parámetros, que estime 5 parámetros, entonces 140 menos 5. Pero 145 menos 5. Esos son los 140. ¿Dudas hasta aquí? Vale. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa cuando quiero probar dos hipótesis en conjunto? Esto está más interesante. Entonces, bien, voy a formular mi hipótesis 2, y mi hipótesis 2 es que la suma de los coeficientes del logaritmo de los precios es igual a 1. En conjunto con que el efecto del producto es 0. ¿Sí? Entonces tengo dos hipótesis que estoy formulando. Entonces, mis hipótesis, digamos, en conjunto, déjenme hacer aquí un espacio, creo que también debería ponerlo. Me voy a robar. Lo voy a poner más, ¿no? Tengo dos hipótesis que son la hipótesis nula. Por un lado es esa, y por el otro es que el beta 2 es igual a 0. La alternativa, como ya es una hipótesis más compleja, normalmente la alternativa siempre la escribimos como así de sencillo, no H. Se acabó. No pensemos más. ¿Sí? Entonces, esta es la hipótesis que estoy planteando. Por un lado, en conjunto quiero que esto sea cierto y que esto también sea cierto. Entonces, esta es la hipótesis que estoy listando aquí. Bien, este tipo de hipótesis solo se pueden hacer a través de una F. Y lo voy a hacer así. Entonces voy y lo ejecuto y me sale esto. Entonces noten esto. Dice, grados de libertad en el numerador, 2. Ah, bueno, porque J cambió ahora y es 2. Entonces aquí en lugar de 1 tendría un 2. Esto es por un lado. ¿Cuántos grados de libertad en el denominador? Los mismos que ya había hecho, que era n menos k, que son 140. ¿Y cuánto es 145 menos 5? Ahora veamos. ¿Cómo interpretaría este? Me sale este F. Y el p-value me sale casi 0 otra vez. Entonces, lo que yo estaría diciendo es que estoy rechazando la hipótesis nula. Quiere decir que en conjunto, el hecho de que los coeficientes asociados a los logaritmos de los precios sea igual a 1 y que el efecto del producto sea igual a 0, esa hipótesis no es cierta. ¿Sí? Bien, ustedes pueden jugar con estas cosas para probar múltiples hipótesis, las ustedes, ¿vale? Okay. Déjenme atenderte un par de preguntas. Sí, claro. Bien, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Planteé un escenario en el que quiero dos hipótesis. Quiero probar dos cosas a la vez. Quiero probar que hay retornos a escala constante
y que el efecto de la cantidad producida, que es el asociado al beta 2, es igual a 0. En conjunto, esas dos restricciones las puedo testear, valga la apachinguis, las puedo probar en conjunto. La manera de hacerlo es utilizando una F. Entonces, aquí listo mi hipótesis y la pruebo. Ahora bien, el F estadístico me sale este valor y el p-value me sale 4.23, pero a la menos 79. Eso quiere decir que es 78 ceros, bueno, punto 78 ceros y luego el 4. Eso es básicamente 0. Eso es claramente menor a 0.05. Entonces, rechacé la hipótesis nula. Por lo tanto, no es cierto que en conjunto existan retornos a escala y que el efecto del producto sea 0. ¿Bien? ¿Más dudas, muchachos? ¿Alguien tiene una duda por ahí? ¿No? Profe, sí, yo tengo una duda. Claro, dime. Entonces, para cada vez que hagamos una prueba de F o una prueba de T, lo que buscamos es que el p-value sea mayor a 0. ¿Siempre? No, depende de la hipótesis que estés planteando. O sea, por ejemplo, yo quería probar que hay retornos a escala constantes, es decir, que la suma de beta 3, beta 4 y beta 5 fuera igual a 1. Entonces, yo quería que esa hipótesis rechazarla. Entonces, quería que el F o el p-value fuera menor a 0.05. Perdón, fuera mayor a 0.05. Quería aceptar esa hipótesis. Pero tú puedes tener otras hipótesis. Por ejemplo, si quisieras probar que el efecto del producto es igual a 0, perdón, es distinto de 0, querrías rechazarla. Depende de la situación. Ah, ok. Cuál sea tu planteamiento. Ah, sí, entonces depende del planteamiento de la hipótesis. No. Ah, Exactamente. ok. Eso es lo que tienes que cuidar mucho. ¿Qué planteaste de hipótesis nula y qué es lo que estás operando? Ah, vale. Gracias. Entonces, nada más para los que, si tienen dudas sobre cómo hice estas cosas aquí de las fórmulas, al final de la clase voy a subir voy a reemplazar el archivo en el GitHub por ese que estoy trabajando para que si tienen alguna duda sobre el código que hice, puedan consultar. Gracias. Ok, entonces, bien. Ahora, results también tiene otras cosas. Pueden darle prem result y les va a aparecer lo siguiente. Tiene una regresión también adentro, tiene otras cosas. Pero yo básicamente ocupé de result solamente la capacidad que tiene para hacer pruebas estadísticas. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo se ve la curva de costo medios estimados? Porque esa es la pregunta que surgió del trabajo. Bien. Lo primero que voy a hacer es calcular el logaritmo del costo total predicho por esta ecuación de regresión. Entonces, me voy a regresar a mi objeto que se llama S2. Y S2, ¿se acuerdan que es de la regresión? Me voy a regresar unas líneas arriba. S2 es el resultado o es esta regresión. Aquí está S2. ¿Sí? Entonces, de S2, lo que voy a pedirle es que ocupe la función predict y que tome mi matriz X, mi matriz de regresores, que ya había yo definido anteriormente, que es la matriz que está aquí arriba. Está por aquí arriba. X es esta. ¿Sí? Esto es X. Que tome mi matriz de regresores y que prediga o que me diga cuál es el valor estimado de la variable dependiente. Entonces, esto lo va a hacer y lo va a guardar en un objeto que yo denominé como LYPred. ¿Sí? Ahora, LYPred, como está en logaritmo, entonces lo tengo que regresar a su versión en niveles. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el exponencial del objeto que acabo de estimar y lo voy a regresar a un objeto Y, que ya no va a estar en logaritmo, sino va a estar en niveles. Por eso voy a ocupar de la librería NumPy, voy a ocupar exponencial y lo voy a regresar allí.
y va a ser mi objeto Y. Luego, lo voy a guardar dentro del data frame. Pues en el data frame voy a crear una columna que se llama total cost estimado, que es este que está aquí. ¿Sí? Bien. Luego que creo top 2 estimado, igual que va a tomar el valor de Y y lo voy a guardar en el data frame, voy a calcular mi costo promedio estimado. Entonces, en el data frame voy a crear una columna con este nombre que va a resultar del costo estimado que acabo de guardar entre el producto. Entonces, ya tengo ahora dos costos promedio. Uno, que es el costo promedio que me salía de la división de los datos originalmente, y otro, el costo promedio que estimé con la regresión. Y imprimo el data frame como se ve. Entonces, digamos que esta columna que está aquí es el costo promedio de los datos observados, y este es el costo promedio estimado. Lo voy a ver nada más en una gráfica, voy a combinar dos gráficas, entonces voy a combinar por un lado un scatter que va a tener el data frame del costo promedio que ya había hecho anteriormente, y un data frame que va a tener el costo estimado, costo promedio estimado. Voy a utilizar un tamaño de marcador 15, muy pequeño. El original va a estar en color rojo y el otro va a estar en color azul. ¿Sí? Y voy a mostrar el gráfico. Entonces, si se dan cuenta, cuando hago la estimación, algunos de los valores que estaban aquí arriba, en realidad ya no lo están. Eso quiere decir probablemente que el ajuste o en promedio la regresión considera que estos amigos que están aquí arriba son outliers. Y en realidad la curva de costo medio debería ser de esta forma. Bien, una curva de costo medio que tiene esta forma, básicamente lo que está diciendo es que podríamos seguir incrementando, sin cambiar la planta productiva, podríamos seguir incrementando la producción de electricidad y eso seguiría generando retornos crecientes a escala. Algo que parece un poquito contradictorio respecto de la hipótesis que probé, porque la hipótesis que probé fue que la industria tiene rendimientos constantes a escala. Bien, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Lo que probé con la hipótesis nula es que en general todas las industrias, todas las empresas en la industria tienen la misma estructura de retorno. Eso es lo que probé con la hipótesis. Lo que estoy probando ahorita con la gráfica es que la industria, esta es la curva de costo medio de la industria. Por lo tanto, y como industria se incrementa la producción, sigue habiendo retornos crecientes. Pero la industria en conjunto, todas las empresas tienen la misma estructura de retornos a escala. Eso es lo interesante de este paper, de este trabajo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta ahí? Es un problema muy micro, pero es básicamente de las cosas que ustedes probablemente van a tener que hacer para sus tesis o tesina. ¿Sí? Bien. ¿Más dudas, muchachos? Ok. Hagamos el ejercicio entonces. Ahora bien, les propongo lo siguiente como ejercicio. Hagamos ahora una estimación de este estilo. La misma estimación, solamente que estoy agregando un componente que es el logaritmo del producto al cuadrado. ¿Sí? Entonces, al data frame voy a tener que agregarle un nuevo componente. Entonces, voy a copiar solamente esta línea para poder trabajarlo. Entonces, quiero que del data frame solamente para saber quiénes son los elementos que hay ahí. ¿Verdad? Tengo todas estas columnas. Entonces, quiero que en data frame agregue una nueva columna que se va a llamar L.cost, que es esta que está aquí, y le voy a poner -2 para simbolizar que va a parecer que está al cuadrado, y ese va a ser igual al data frame
de ese amigo y veamos si funciona así. Creo que funciona. Elevado al cuadrado. No, seguramente es con doble potencia. Con doble potencia. Ya está. Entonces le doy data frame para ver cómo está. Entonces ahora tengo una nueva columna, que es esta, que es el cuadrado de este producto, de este valor. ¿Sí? Bien. Ahora voy a hacer una regresión entonces con estos nuevos valores. Les voy a regresar y voy a copiar mi código de arriba de la regresión. Y solamente lo voy a ajustar. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, necesito dos cosas. Necesito definir X y Y. Voy a copiar este primero y lo voy a ajustar. Entonces, Y va a ser la misma, pero X va a tener ahora una nueva variable, que va a ser el logaritmo del costo 0 al cuadrado. ¿Sí? Y X va a ser de esa manera. Uy. Es que no es perdón, me equivoqué aquí. En realidad lo que quiero es este amigo. Perdón, me equivoqué, es el logaritmo del producto. Ahora, así es. ¿Sí? ¿Bien dudas con esto que estoy haciendo? Muchachos. Yo no tengo duda. Ok, perfecto. Entonces, bien, ahora bien, voy a hacer la regresión y veamos cómo se ve la regresión. La regresión es simplemente tomar este mismo código, lo voy a ajustar. De hecho, podría tomar tal cual el mismo y ejecutarlo porque mis variables se llaman lo mismo, se llaman exactamente igual. Y lo ejecuto. Y tengo ahora una regresión que incluyó el logaritmo del producto al cuadrado, que se ve de esta manera. Está aquí. Y vean esto. Una vez que agregué una variable adicional más, lo que ocurrió ahora es que el efecto del producto ahora es no significativo. El p-value se volvió mayor a 0.05. Pero el p-value del logaritmo del producto al cuadrado se volvió significativo. Entonces, una cambio en la especificación solamente lo que hizo fue que probablemente me generó un problema que es agregar información. Probablemente mi modelo original, el que no incluía yo el logaritmo del producto al cuadrado, cuando le estoy agregando nuevas variables, probablemente lo que está pasando es que el modelo original, el que es el modelo en el que no consideraba yo el producto al cuadrado, no era el modelo adecuado. Porque si mis parámetros se van moviendo conforme voy agregando variables adicionales, que son relevantes, porque en efecto el logaritmo del producto al cuadrado es relevante, entonces quiere decir que mi modelo original no estaba correctamente especificado. Lo que quiero probar con esto, a la pregunta que me puso Fernando, ¿qué quiero probar con esto? Lo que estoy mostrando con esto es que básicamente la especificación de NERLOS, la original, es incorrecta. Le faltan más variables. Le faltan, por ejemplo, este producto al cuadrado y le faltan otros productos cruzados entre estos precios. Ese es el cambio que propuso Christensen. Christensen en el paper, que es una réplica de este paper, una respuesta a este paper, hace muchos ajustes, pero entre ellos la especificación. Básicamente la crítica es: tu modelo es incorrecto. Te faltaron variables relevantes que omitiste. Acuérdense, cuando ustedes omiten variables relevantes de un modelo, sesgan los parámetros, sesgan los estimadores. Entonces, cada vez que agregan las variables que habían sido omitidas,
Entonces, se van moviendo los coeficientes. Lo que queremos probar con esto, entonces, es que necesitamos agregar otro modelo que sea más adecuado para el problema que queremos resolver. Noten que solamente haber agregado el logaritmo del producto al cuadrado modificó significativamente, por un lado, la significancia del producto, pero por otro lado, la del trabajo. El trabajo ya no era significativo. Habíamos visto que ese no era significativo. Pero bajo esta especificación incluso se volvió todavía más significativo. El p-value casi es 1. Quiere decir que estadísticamente es altamente probable que este amigo sea 0. Sí, me voy a regresar un poquito arriba a la pantalla. Más o menos bien hasta dónde. ¿Por ahí será? Ok. Vale. Entonces, este ejercicio que les estoy proponiendo ahora es un cambio, o básicamente la intención es que noten cómo es que modificaciones en la especificación ha estado cambiando dos cosas. La significancia de los coeficientes, incluso si notan el R cuadrado también cambió. Si observan entre uno y otro, verán que el R cuadrado cambió. Probablemente tiene que ver con que, en efecto, hay variables relevantes que no incluimos. En el paper de Christensen, que es el que les voy a pedir que repliquen de tarea, ese paper básicamente propone una translog un poquitito más complicada que la translog, la función translog, Simonearlo. Es de las formas más convencionales que ustedes van a encontrar cuando cuando resuelvan un problema micro de estimación de demanda, de estimación de costos, sobre todo de estimación de costos, van a estar funciones translog. A ver, debajo de la ecuación del ejercicio, ¿se refieren a este? Sí, creo que es este. Ok, bien. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Ahora, si recuerdan también, en el ejercicio de la clase pasada, les mostré que una de las cosas de autocrítica que se hace en Airlock es que muestra que su estimación de curva de costos era una cosa como una curva suavizada, creciente, pero finalmente una curva cóncava, que crecía y que tomaba una curva muy sencilla. Y él decía que probablemente una de las críticas era que en realidad las curvas de costos, como las pensamos en micro, son más como una forma de S, que tienen un cambio de convexidad en algún momento. Entonces, haber agregado el logaritmo del producto al cuadrado, básicamente lo que estoy haciendo también es tratar de incorporar al modelo un cambio de convexidad en la función de costos. Entonces, ahora veamos los resultados. Me voy a regresar a los resultados. Entonces, vean esto. El logaritmo del producto tiene un coeficiente positivo, pero el logaritmo del producto al cuadrado también es positivo. ¿Cómo es la forma de la curva que describes, la relación que guardan el costo y el producto? Ya no es una forma necesariamente convexa. Probablemente sí ya parece una curva más del estilo, bueno, cóncava, perdón, ya parece más bien un estilo más como una curva S. ¿Sí? Eso también es la intención de este ejercicio. Vale. Cosas que faltan de probar aquí es probablemente probar la hipótesis nula de que la suma de que el coeficiente que está aquí más este es igual a 1. Noten que en este caso ya es probablemente seguro que no va a salir 1, porque ya solo de ver la suma de los coeficientes, aquí ya aparece un 0, básicamente. Profesor, tengo una duda.
Sí, claro. ¿Cuál es la lógica de hacer el logaritmo del producto al cuadrado? Es justamente capturar, voy a permitirme abrir el archivo de la clase pasada, capturar esto. Esta es una relación de costos. Lo que Christensen hace cuando incorpora el logaritmo nada más del producto, está estimando la función que está punteada. Es como una curva. Así. Una curva como una, no sé si lo notas, es la relación del producto con el costo. Entonces se ve como una curva, cuando le agrego al cuadrado, lo que quiero capturar es una forma no lineal más compleja, que es de este estilo, como la funciona este cambio de convexidad, que va primero como curva así, y luego tiene aquí un cambio de convexidad y se va así. Ese es el objetivo de incorporar el logaritmo del producto al cuadrado. Tomar este tipo de formas funcionales diferentes. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. No, pues no. Ok. Bien, muchachos. ¿Qué falta de este ejercicio? Probablemente hacer prueba de hipótesis, que está muy sencilla. Me puedo regresar y tomar básicamente el código de la prueba de hipótesis, que es este que está aquí. Voy a tomar este que está aquí. Y voy a agregar otro más. Me voy a traer el de este de acá. Entonces voy a probar lo siguiente. Entonces, la fórmula va a ser ahora el logaritmo del costo total con una constante, logaritmo del producto más logaritmo del producto al cuadrado. Esta es la fórmula de la regresión. Los resultados quiero que los guarde en Resolve y quiero que pruebe esta hipótesis y que me muestre el F estadístico. Y en efecto ahora, lo que tengo es un p-value, ¿no? Fíjense, se rechaza la hipótesis. Se rechaza, bueno, como he dicho, No se se rechaza acepta. la hipótesis. No se acepta. Entonces, básicamente, no podemos decir que esto sea cierto. Entonces, se perdió la posibilidad de que hubiera retornos constantes de escala bajo una especificación como esta. ¿Vale? Bien. Bien. Justo aquí quiero parar, para si tienen dudas o comentarios.